necesitamos regresar a principios bíblicos. Y uno de los principios bíblicos, hermanos, es el matrimonio es la gracia de la vida. Y esto fue lo que vimos hace un mes ya casi. En primer lugar, el matrimonio fue ordenado por Dios y fue ordenado como un patrón normal para la vida, y Pedro es el que ocupa este término como el matrimonio es lo más dulce de la vida, ¿no? La gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio está por arriba de toda relación, de lo mejor que puede ser la vida, de lo mejor que la vida puede ofrecer. Y entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que el matrimonio es algo que Dios planificó para darlo a la humanidad como algo muy especial, de mucho valor, y algo que trae bendición y felicidad en esta vida aquí, hermanos. Entonces, es una gracia tan especial, y fue lo último que les dije. ¿Por qué es una gracia tan especial el matrimonio? Porque simboliza algo. ¿Qué simboliza el matrimonio? Simboliza, escuche bien, el amor que Jesús tuvo por su iglesia. ¿Cierto o no? Y lo dice Pablo, grande es este misterio, y lo tengo que decir, de Cristo y de su iglesia. ¿Sí? Entonces, eso está en Efesios 5, el matrimonio es la mejor relación humana, es la relación más sagrada, la más satisfactoria, la más hermosa, la más productiva y la más enriquecedora. Podría yo decir que es lo que más gozo trae al ser humano y lo más significativo del matrimonio. Ahora vamos a pasar al segundo principio bíblico. Los hijos son bendición de quién, hermanos? Bendición de Dios. Son un regalo de Dios. Voy a ponerlo así. Un regalo de nuestro Dios. En ningún momento un hijo que nace es un accidente. La gente podrá decir que un hijo es un accidente. ¿Sí me explico? Que fue un error, un descuido, pero eso es absurdo, hermanos, porque Dios es el que abre y cierra una matriz, ¿cierto o no? Él es el que lo hace. Ningún hijo nacido es un error, ¿sí? No es un accidente. Y un hijo no es concebido, escuche bien, para ser asesinado fuera o dentro de dónde, hermanos, del vientre, por una simple decisión humana, porque los hijos son de quién, hermanos, de Dios. Génesis 1, rápidamente, por favor, me ayuda, porque vamos a estar en varias citas. Dice la Escritura, y Dios los bendijo. ¿A quién bendijo, hermanos? A Adán y a Eva. Y dice que los bendijo, pero ¿cómo se traduce la bendición? Dice, y los bendijo, y les dijo que fructificad, ¿y qué? Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, no solamente los hijos son una bendición, sino que fueron o son un mandato de quién, hermanos. Dios ordenó al hombre que llenara la tierra, que fructificara la tierra. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Un mandato de Dios. Y Dios estuvo, obviamente, está involucrado y ha estado involucrado en el cumplimiento de este mandato. Ahora, vamos rápidamente, Génesis 29, vaya al final casi de Génesis. Y lo que quiero yo subrayar en el capítulo 29 es que Dios, escuche bien, póngame atención, Dios está involucrado en cada nacimiento de todo niño. Cada niño que nace, Dios está involucrado en cualquier nacimiento. Miren, verso 31, ¿me sigue? Y vio Jehová que Lea, ¿quién fue Lea? La primera esposa de quién? De Jacob, ¿sí? Qué bueno que se acuerda de todas las clases que vieron. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. O sea, ¿cómo vivía Lea, hermanos? Rechazada, se sentía menos. Y si hay algo que le duele a una mujer, hermanos, es sentirse, ¿qué, hermanos? Despreciada, rechazada. Lea se sentía así. Y obviamente vivía infeliz.
qué dice la palabra de Dios? Dios vio el sufrimiento de Lea y cómo le alegró la vida. ¿Cómo? ¿Le dio qué, hermanos? Le dio hijos. Dios dice ahí, no dice que Jacob le dio hijos, ¿o sí dice? ¿Quién le dio los hijos, hermanos? Dios. ¿Quién da a cada hijo? Dios. Dios lo da. Lo que no entiende la gente. Un hijo es un regalo de quién, hermanos. No es de su esposo, de su esposa, no. No tiene que estar, bueno, quizás podemos decir que de manera indirecta, pero realmente el regalo es de quién, hermanos. De Dios para nosotros. Entonces dice el versículo 31, pero Raquel era, ¿qué, hermanos? Estéril. Y luego, ¿qué dice? Y concibió Lea y le dio a luz un hijo y llamó su nombre como Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, o sea, estaba en dolor Lea. Dios le dio su hijo Rubén, y Rubén significa Dios ha visto mi qué, mi dolor. Y dice el texto, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre, ¿cómo, hermanos? Simeón. Entonces, ¿qué reconoció Raquel, hermanos? Si usted puso ahí atención, me ha dado también. ¿A quién está diciendo me ha dado? ¿Quién fue? ¿Jacob le dio el hijo? No, el hijo fue obra de Dios. Es Dios el que interviene en el nacimiento de cada niño. ¿Sí? Entonces los niños no son un accidente, hermanos. Es una tontería que alguien diga eso. Dice el texto, Génesis 30, dale la vuelta, versículo 1. Ella reconoció que no son un accidente, los hijos son de Dios, son un regalo de Dios. Y dice, viendo Raquel, ¿sí me va siguiendo o no? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo que, hermanos, envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Hermanos, ¿estaba pidiendo ella a quien tenía que pedirle el hijo? No. Los hijos los da Dios, no los da el esposo. Dios da a los hijos. Y entonces dice el texto, versículo 2, estaba renegando Raquel, ¿sí o no, hermanos? Estaba enojada, quería morirse, dice, ya, dame hijos o me muero. Verso 2, y Jacob se enojó contra quién, hermanos? Contra Raquel, y dijo, ¿soy yo acaso quién? Dios, que te impidió el fruto de tu vientre. Entonces Jacob estaba apuntando a quien debía apuntar o no. Jacob le dijo, claro, a ver, de mí no depende que tengas hijos. Quien te da los hijos es quién, es Dios. Entonces Jacob reconoció que ella no había tenido hijos porque Dios simplemente no se los había dado. Y más adelante, váyase al versículo 22, por favor. Y dice el texto, y se acordó Dios de quién, hermanos, de Raquel. ¿Y qué dice? Y la oyó Dios. Entonces, si la oyó es porque ella entonces empezó a orar correctamente y dejó de pedirle a Jacob, porque Jacob le dijo, a mí no me tienes que pedir nada, tienes que ir a Dios. Hermano, ¿está usted orando correctamente? Usted quiere que se arreglen las cosas, pero a quien tiene que pedirle que se arreglen las cosas o que se hagan conforme a sus voluntades, ¿para quién, hermanos? Para con Dios. Y dice el texto, entonces acordó, y Dios, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Y Dios ayudó a Jacob para que le diera los hijos. No, hermanos, Dios le dio los hijos. ¿Dice ahí o no eso? Eso dice ahí. Dios le concedió hijos. Versículo 23. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ha quitado mi ofrenda y llamará su nombre como, hermanos, José. Diciendo, añádeme Jehová otro hijo. Hermano, me detengo aquí. Yo no sé si usted nota
que aquí hay un principio claro. Todos los hijos son dados por Dios. Y Él es el que los diseña. Dios diseña su naricita, sus manos, sus pies. ¿Sí me explicó? Él es el que lo diseña. Porque el mismo texto bíblico, en otra parte, usted lo recuerda, dice que Dios es el que nos entretejió desde que estábamos en vientre ¿de dónde? De nuestra mamá. Dios sabe por qué un niño nace con las orejas grandes o chicas, ¿sí? O nace morenito, ¿no? O hay algunos pequeños que nacen con alguna enfermedad, ¿sí? Dios diseña eso. Ahora, yo quiero llamar aquí, hermanos, y hacerle notar esto. Fue Dios quien permitió el embarazo de Lea. Fue Dios el que permitió el embarazo de ¿quién? De Raquel. Y es Dios el que permite el embarazo de toda mujer en la tierra. Es Dios el que lo permite. Es Dios el que concibe. Es Dios el que crea la vida de todo ser humano, hermanos. Es Dios. ¿Sí? Y Dios hace todo de manera perfecta. Aún aunque un pequeño nazca con alguna enfermedad, Él lo permite de una forma perfecta y correcta, según sus designios. Ahora, Salmo 127, muy conocido por todos. Aquí se explica de manera muy clara, o se afirma explícitamente esto. Usted lo conoce, el versículo 3 lo lee conmigo. Herencia de Jehová son, ¿qué, hermanos? Los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, hermanos, el resumen: los hijos son un regalo de Dios. Ahora, entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, estamos hablando de los principios bíblicos para la familia y estamos poniendo los cimientos. Primer cimiento: el matrimonio es el patrón instruido por Dios y el matrimonio es la gracia de la vida. La relación más alta, más hermosa, más grande que Dios ha concedido al ser humano. Para que el hombre no esté, ¿qué, hermanos? Solo. Segundo principio, hermanos: los hijos son un regalo de Dios. Tercer principio, hermanos: criar hijos es una bendición. Si hemos dicho que el matrimonio es la gracia de la vida y que los hijos son un regalo de Dios, criar a los niños es una bendición. Mire, vea Proverbios 29, por favor, rápidamente. Proverbios 29, versículo 17 de Proverbios. ¿Qué dice el texto? Corrige a tu hijo y te dará, ¿qué, hermanos? Descanso. Y claro que sí, hermano. Porque un hijo latoso, un hijo mal portado, ¿qué es lo que genera, hermanos? Un hijo, pues, aflicción, ¿no? El hijo se va de la casa y la mamá está comiéndose las uñas porque no sabe si otra vez se peleó en la escuela, si golpeó a alguien, si se robó algo, si se drogó, ¿sí me explicó? Corrige a tu hijo y te dará, ¿qué? Descanso. Y dará alegría, no solamente descanso, dará alegría, ¿qué? A tu alma. Y en Proverbios 10 leemos por lo menos 3 veces que los hijos hacen que el corazón del padre esté contento. Porque los hijos, repito, hermanos, o criar hijos es una bendición. Pero hoy, hermanos, yo voy a detenerme aquí, voy a decirle algo. Hoy es muy triste, hermanos. Hoy usted sale al parque y lejos de ver a muchos matrimonios con un hijo, ¿sabe con qué los ve, hermanos? Con un perro. Va a una plaza comercial y en lugar de ver cargando un perro, cargando un niño, ¿qué traen cargando, hermanos?
traen carreolas con qué, hermanos. Esto es totalmente lamentable. No es de risa, hermanos. A mí es algo que está, usted lo ve muy lindo, hermanos, y dice, papá, pues que los perritos, no, hermanos, esto es destrucción de la familia, de lo que Dios ha ordenado. Dios no hizo al matrimonio para criar perros. Entiéndalo. Un matrimonio tiene que estar preocupado por criar hijos. Si Dios no le concede un hijo, puede adoptar un hijo, pero no criar perros. Esto es serio, hermanos. ¿Por qué hacen eso, hermanos? Porque obviamente es menos responsabilidad criar un perro que criar un, ¿qué, hermanos? Un hijo. El perro, lo único problema que va a tener es que le muerda un zapato o que le raye algo, ¿me explico? Pero no pasará de eso. Es todo un desafío criar un hijo. Pero vuelvo a decir, criar hijos es la bendición más grande que tiene un hombre. Cuarto principio, hermanos. Criar hijos es la responsabilidad única y primordial de quién, hermanos, de un matrimonio, de los padres. Nuestra crianza de los hijos se mide por nuestros hijos. ¿Sí? Como criamos a nuestros hijos. Si un hijo es criado correctamente, ¿qué va a traer este hijo, hermanos? Alegría. ¿Sí me explico? Bendición. A ellos y a quién más? A otros. Porque la gente va a decir, oye, tu hijo me ayudó. ¿Sí me explico? Tu hijo ¿sí? Estuvo al pendiente, ayudó a otras personas. Un hijo que es criado de forma piadosa se convierte en alegría y bendición para los padres, pero no solamente para eso, es una bendición en su escuela, es una bendición en su trabajo, es una bendición para la sociedad. Es una flor que crece y alumbra y trae olor fragante en donde esté. ¿Sí? Versículo 6, 22 Proverbios, esgrima. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué es lo que está diciendo esto, hermanos? Lo que está diciéndonos el texto, hermanos, es que un padre y una madre, ambos tienen en sus manos un material que, hermanos, precioso. ¿Sí o no? Un material bruto, pero que es, ¿qué, hermanos? Precioso. Y tenemos la oportunidad de criar a un hijo y que ese hijo se convierta en bendición aquí, hermanos, a muchas personas. Y lo que ese hijo se vuelve, escuche bien, es lo que un padre o una madre hizo el esfuerzo por hacer de su hijo eso. Esto es lo que debemos hacer todas las cosas. Un padre, una madre, un matrimonio tiene que hacer todas las cosas bíblicamente necesarias. Y todas las cosas, acciones, lugares, formas, esfuerzos, para que estos hijos sean criados en la disciplina, en la amonestación del Señor. Y esto incluye amor. Para que ese hijo, finalmente, hermanos, viva plenamente en el conocimiento, en la gracia de quién, hermanos, de Dios. Hoy muchos padres tenemos que darnos cocos a nosotros mismos. Porque cuando fueron niños, hermanos, no nos educamos en dónde, hermanos, en la palabra del Señor. Y estamos viviendo muchas veces las consecuencias de eso o no. Porque los hijos no los criamos. Nos apartamos nosotros de las cosas de Dios. ¿Y a quién apartamos? A nuestros hijos. Y hoy queremos que estén aquí, pero lo que usted dejó de hacer, simplemente ya es muy difícil que, hermanos, remediarlo. Lucas 6, verso 40. Es un texto muy hermoso, pero duro.
Verso 40 de Lucas 6. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado. Esto es irrefutable, hermanos. Es una verdad evidente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quien ha sido verdaderamente preparado, capacitado. Cuando un padre o una madre se han esforzado por educar y criar a quién, hermanos, a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a ser como quién, como su maestro. Jesús dijo esto respecto al discipulado, pero esto encaja perfectamente en la crianza de los hijos. Ahora, yo también quiero hacerles muy claro, ojo, hermanos, la salvación es asunto de quién, hermanos, de Dios. Eso, ¿un padre o una madre pueden darle salvación a sus hijos? No, no pueden salvarlos. Eso es obra de Dios, pero los hijos se vuelven lo que sus padres los crían para que lleguen a ser. Entonces su hijo va a ser un reflejo de la vida de quién, hermanos, de sus padres, de cómo lo que los crió. Quinto principio y termino, hermanos. Criar a un hijo es la influencia más poderosa. O sea, a ver, hermanos, ¿quién puede influir en la vida de su hijo más? ¿Quién? Pues los padres. En esta sociedad hay una realidad, hermanos. Los papás, papá y mamá, luchan contra muchas influencias todos los días. Lo que nuestros hijos, ¿qué? Ven, lo que nuestros hijos, ¿qué? Oyen. Eso es algo constante. Nuestros hijos están siendo bombardeados constantemente de cosas, de ideologías, ¿sí? Ven demasiadas cosas en redes, en televisión, en medios de comunicación, y todo eso los niños, ¿qué hacen, hermanos? Absorben. Y hay cosas que pueden ser de bendición para ellos, pero hay muchas cosas que pueden ser de ¿qué? De tropiezo y perdición para nuestros hijos. Entonces un padre lucha constantemente. Y por lo tanto un padre se tiene que convertir, aunque lo vea así, se tiene que convertir en un policía de quién, hermanos, de sus hijos. Tiene que ser un ¿qué? Un protector. Tiene que estar al pendiente de lo que su hijo ¿qué? Come desde que es pequeño, de lo que su hijo ¿qué? Ve, de con quién se ¿qué? Se junta. ¿Sí o no, hermano? Tiene que estar al pendiente de eso. Entonces, tenemos que cuidar más que su forma física o su crecimiento físico. Un padre tiene que preocuparse por esto que ha dejado muchos papás, inclusive cristianos, no se han preocupado por su ¿qué, hermanos? Por su alma, por fortalecer su carácter espiritual. ¿Cuántas veces usted como padre ora con su hijo? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo pasa orando, leyendo la Biblia con él, compartiéndole algo a sus hijos? ¿Por qué, hermanos? Porque si no, de lo contrario, estos hijos van a ser criados no por usted, sino por quién, hermanos? Por este mundo que está lleno de qué, hermanos? De pecado. Un mundo pecaminoso, un mundo corrupto, un mundo miserable. Y termino diciéndole, por favor, Efesios 6:1, por favor, lea conmigo. ¿Qué dice el texto? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Léalo, por favor, Efesios 6:1, versículo 2. Y luego, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la función más importante que tiene un matrimonio? ¿Cuál es la función más importante, hermanos? ¿Solamente darles de comer a los hijos? ¿Vestirlos? No, hermanos. Tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la función más crítica
que un padre tiene es eso: criar a sus hijos en la disciplina y amonestación. Y es una responsabilidad de tiempo completo. El error de muchos de nosotros como padres, hermanos, es que somos papás en la mañana o en la noche, o una vez a la semana, o un fin de semana, y toda la semana nunca fuimos, ¿qué, hermanos? Padres. Nunca nos paramos, nunca estuvimos cerca de quién, hermanos, de nuestros hijos. Esto es algo que debe de golpearnos. Usted conoce Deuteronomio 6, Shema. ¿Sí? ¿Conoce el Shema? Oye Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice el versículo 5, por favor? Y amarás a Jehová, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar, hermanos? Estarán, dice aquí, sobre tu corazón, y se las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán al acostarte, y cuando te levantes. Y el versículo 8 dice, el versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Antes del 8 dice, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Esto es una forma metafórica, pero lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene que estar en todos lados, hermanos. De tal manera que todo lo que está en tu casa sea coherente con la palabra de Dios. Las colocas en tus manos, de manera que todo lo que tu mano haga, lo que tu mano hace, tiene que reflejar o tiene que ser consonante o consistente con qué, hermanos, con lo que Dios ordena. Lo que haces, por donde qué, por donde caminas. Entonces, todo debe reflejar la devoción a la palabra de Dios, el amor, la devoción. Y las tienes que enseñar a tus hijos todo el tiempo, caminando, de pie, acostado, sentado. Debes de comunicar la palabra de Dios. Y la historia de Israel, hermanos, es un ejemplo de los peligros de descuidar la responsabilidad que los padres deben de tener. ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo de Israel? Una generación después de la muerte de Josué. ¿Qué pasó, hermanos? Llegó la época de los jueces, ¿sí o no? Vaya conmigo y terminemos. Jueces 2, verso 7, lo lee junto, todos leamos, por favor. Versículo 7, dice, y la palabra de Dios, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién, hermanos? De Josué. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Josué? Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Eso fue en el tiempo de Josué. Pero ¿qué pasó después? La generación que siguió a Josué. Y dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice en el versículo 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ahora, en todo el tiempo de Josué, entonces, el pueblo sirvió ¿a quién? A Jehová. Y versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que escuche bien, que no conocía ¿a quién? A Jehová en la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué pasa cuando la gente deja de conocer a Dios, hermano? Se le deja de exponer las cosas que Dios hace, que Dios ha hecho, que Dios sigue haciendo. ¿Qué pasa con esa generación? Lea conmigo, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién, hermanos? A los Baales. Por eso nosotros no vamos a ir a un carnaval, como lo decía, ¿verdad? Porque en los carnavales es carne ofrecida ¿a quién? A Baal. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron ¿tras qué?
tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a quién, a Baal y a Astarot. Y dice el versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de quién, de Jehová. Entonces la generación de Josué, sus hijos, fueron criados para servir a Dios, pero la generación que siguió, que dejó a Dios, simplemente, hermanos, ¿qué pasó? Abandonó. ¿Y cómo termina Jueces? Vaya al último versículo de Jueces, capítulo 21, último versículo, versículo 25. ¿Qué dice el versículo? Y cada uno, la última frase, cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que bien. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Estaban perdidos sin Dios. Y hoy termino yo diciendo, hermanos, hoy las cosas han cambiado. ¿Qué hace la gente, hermanos? Lo que le da su gana, ¿sí o no? Rechazaron la palabra de Dios y simplemente entonces Dios deja, cuando una persona lo rechaza, Dios nos deja que me rechazaron, vivan sus consecuencias. Y el perro vuelve a qué, hermanos, a su vómito. Y el puerco que se vuelve a revolcar más. Sigan igual, vivan sus vidas, vivan sus consecuencias. Entonces, cuando se olvida un matrimonio, un padre, una madre, su responsabilidad de disciplinar y amonestar, no está en juego solamente la vida de su hijo, la vida de su familia, sino la vida de una sociedad entera. ¿Qué hemos aprendido? El matrimonio es la gracia de la vida, los hijos son regalo de Dios, los padres tienen la responsabilidad más grande, es una bendición criar hijos, y los padres son, escuchen bien, la influencia más grande ¿para quiénes? Para sus hijos. Pero usted decide, o se convierte en una influencia para bendición, o se convierte usted en un padre que simplemente dejó que sus hijos hicieran lo que bien les parecía. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos de ti y yo te pido para que nos bendigas, pero en primer lugar que nos perdones, porque muchos de nosotros, Señor, hemos descuidado o descuidamos mucho tiempo nuestra responsabilidad de criar hijos. Solamente estamos agradecidos por tu misericordia que has tenido con nosotros. Perdona nuestros pecados y bendice cada familia y cada matrimonio y cada niño, Padre, que hoy muchos niños están siendo creados en las calles, con los medios de comunicación, con las redes, entre tanta pornografía y entre tanto en un mundo, Padre, que está lleno de pecado y maldición. Por favor, ayúdanos, Señor, y ten misericordia.